Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana de sábado. Vamos a tocar un tema muy importante y quiero iniciar con una consulta, con una pregunta. Y se las quiero dejar ahí para que a ver si la podemos contestar al final de la plática. ¿Por qué será tan importante en estos tiempos la inteligencia emocional en comparación de otras habilidades que podemos tener? ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco de esa inteligencia emocional en esta nueva economía colaborativa, en estos tiempos donde estamos buscando nuevos derroteros, en donde el sistema, ¿cómo se llama?, nos consume y nos abarca mucho tiempo, y de alguna manera el pensamiento no nos da, ¿verdad? Porque estamos en situaciones emocionales, estamos en situaciones que se nos complican y que de alguna manera tenemos que ser resilientes para poder lograr muchas cosas. Entonces, nuestra plática el día de hoy, tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo podemos enseñarle a otros nuestra inteligencia emocional. Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. De alguna manera, para nosotros como DUCS, como universidad, es muy importante platicar este tema porque no estamos, ¿verdad?, solos en este tiempo. No estamos de alguna manera aislados. Y el COVID nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado que no podemos estar de alguna manera ensimismados en nosotros mismos, y ese es un punto importante en el tema de la inteligencia emocional. Es por ello de que también es importante conocer el contexto en el que estamos. El contexto nuestro tiene que ver mucho con el cambio, con los procesos que de alguna manera generan todas esas situaciones, como lo que pasa en el mundo con esos nuevos negocios, ¿verdad? Que, como dice, el emprendedurismo va a ser realmente el nuevo rey. El emprendedurismo va a ser lo que va a cambiar la economía, esa economía disruptiva, esa economía colaborativa. Va a generar situaciones, ¿cómo se llama?, que nos da a nosotros de alguna manera poder emprender. Va a ser muy importante. La economía nos va a dar nuevos derroteros, ¿verdad? También está el nuevo liderazgo, ese liderazgo que se está rompiendo, el paradigma de ser un liderazgo transaccional, un liderazgo corporativo, si queremos decirlo, a un liderazgo colaborativo, en el cual a esos líderes se les va a exigir nuevas habilidades. En aquellos tiempos, hace pues medio año, a esos líderes se les exigía que fueran de alguna manera transaccionales, que fueran de alguna manera guías de otros, pero en este momento esta nueva economía, este nuevo sistema, este nuevo labor, les está dando la idea a las corporaciones, a la sociedad, que sea de alguna manera más colaborativo. El pensamiento disruptivo, ¿verdad? Que todos van a tener que romper esquemas. Vamos a tener que adentrarnos a las nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, para este tiempo, la palabra mágica aquí es cambio, pero también algo que tenemos que tener en cuenta se llama el factor humano. El factor humano no puede cambiar. El factor humano siempre va a ser muy importante, y en la cadena de valor, nos va a permitir generar nuevos derroteros. ¿Y qué es la cadena de valor? La cadena de valor es aquella que nos permite encontrar la importancia de los clientes, la importancia de los empleados, la importancia de los accionistas, la importancia de todo lo que conlleva la organización.
Pero esta organización está entrando también a esa nueva normalidad en la cual se le está exigiendo múltiples situaciones. Se van a tener que acomodar a situaciones, a las nuevas necesidades de esos clientes, a esas situaciones que el cliente ya tenía un posicionamiento en su mente de diferentes marcas, pero esas marcas ya se rompió. Ya el cliente va a buscar esas marcas que le valoraron en esta crisis. Entonces, esa situación va a ser también importante tenerla, esa inteligencia corporativa que también se llama de esa manera, que eso lo vamos a dejar para otros temas. Entonces, por ahí es importante que lo veamos de esa manera. Solo déjenme tocar por acá. Ok, voy a hacerlo acá. Ok, no sé si ahora. Entonces, es lo que hemos ido platicando, nuevos protocolos, nuevos cambios. Por ahí en estos tiempos el señor Elon Musk logró enviar una nave al espacio, y esa es parte de ese pensamiento disruptivo, esa es parte de esos cambios que van generando situaciones, que se van generando nuevos pensamientos, pero alguien dirá, sí, la empresa va a subsistir, sí, pero no va a subsistir sin el factor humano. Y eso es muy importante. El entorno geopolítico también va a ser algo que vamos a tener que trabajar mucho. Ese entorno de los nuevos liderazgos, el nuevo orden mundial en el cual China, Alemania y Estados Unidos, por supuesto, van a seguir siendo la bandera, va a seguir siendo los países con las potencias mundiales, obviamente, ¿verdad? Entonces, todo esto son los cambios, todo eso es el entorno en que estamos teniendo, pero sigo insistiendo, el factor humano va a ser muy, muy importante. Ahora bien, si lo queremos resumir de esa manera, esas nuevas tendencias, el e-commerce va a ser el segundo rey, porque ya vamos a ver quién es el nuevo rey. Solo en España y en Italia y en Francia, que fueron los países primeros de Europa que sufrieron esta crisis, ha crecido el e-commerce en un 20%. Oigan bien, un 20%. La tendencia es llegar a un 30% para julio-agosto. Eso quiere decir de que va a crecer las transacciones online, las compras online y todo lo que genere multi-experiencia. El crecimiento de las entregas a casa, la logística, aquí lo podemos ver en Honduras. Por ejemplo, las empresas que no tenían entrega a domicilio, pues los restaurantes tuvieron que implementar eso, y obviamente eso ha crecido dentro del argot latinoamericano y el mundo. La entrega a domicilio y la logística es un crecimiento que se va a dar. La economía colaborativa, que ya vamos a ver un poquito qué es eso. La economía de las pequeñas cosas, el emprender, el hacer cosas. Muchas veces nos dedicamos a pretender ser el nuevo Amazon, a pretender a ser el nuevo Google, el nuevo Apple, pero los expertos dicen que tenemos que empezar de pequeño, pensar en grande, pero pensando en pequeño, y eso es la economía de las tareas, La medicina digital, la telemedicina, hoy por hoy se va a poner de moda, no de moda en el sentido de que hay que hacerlo, sino que va a ser una necesidad, y eso va a ser muy importante, porque muchas veces solo lo vemos a la parte de la familia, pero también las empresas van a empezar a hacer sus exámenes, van a empezar a medir la parte de salud de sus empleados, y obviamente le van a sumar a eso el tema de los protocolos de salud, que van a ser amarrados a los protocolos de bioseguridad. Las empresas van a cuidar su talento, y más que nunca la gente talentosa va a ser la niña de los ojos de las empresas. ¿Por qué? Porque esas personas son las que van a mantener la organización. Y obviamente la empresa va a empezar a buscar talento, especialistas, gente que esté en el Internet de las cosas, gente que esté en la transformación digital, que sepa atender clientes de esa manera. Y eso va a hacer que cambie ese paradigma. Como les mencionaba, la cadena de valor, estamos hablando de empleados, estamos hablando de los clientes, estamos hablando de los accionistas, ¿verdad? Esa es la cadena de valor de una empresa.
El señor Richard Branson, que es el dueño de Virgin, él rompió el paradigma, si queremos decirlo de alguna manera, rompió el paradigma de servicio al cliente, porque hace 20 años decíamos en servicio al cliente, el cliente es lo más importante de la empresa, ¿verdad? El cliente siempre tiene la razón. Pues Richard Branson dijo, no, lo más importante en una empresa son los empleados. ¿Por qué? Porque si cuidamos a los empleados, ellos van a cuidar a los clientes y por lo tanto eso va a generar una sostenibilidad, un círculo positivo que va a generar sostenibilidad a la organización. Algunos puestos de trabajo van a desaparecer, van a surgir nuevos. La transformación digital como una realidad hecha eso, realidad. Recordemos que los especialistas en esto decían de que el crecimiento de la transformación digital se iba a hacer en 2 años. Pues esos especialistas que dijeron eso acaban de decir de que esa transformación digital se hizo en las últimas 4 semanas, en las últimas 3-4 semanas. Imagínense cómo ha crecido la transformación digital. Emprendimiento es el nuevo rey. Lo que les decía, el emprendimiento tiene que ver con esa economía colaborativa, con ese consumo colaborativo. Es emprender en esas pequeñas cosas en la casa. Ya tenemos tiempo de estar en la casa, entonces tuvimos que aprender algo para emprender, para tener nuevos ingresos. El teletrabajo también revolucionó, cambiaron las oficinas, por ejemplo, hay compañías multinacionales en Europa, por ejemplo, están contratando especialistas en diseño de interiores para diseñar las nuevas oficinas. ¿Por qué? Porque estas oficinas van a tener que tener mucho cuidado, van a tener que tener muchos espacios, pensando en los protocolos de bioseguridad. Las casas igual van a tener que tener espacios donde la persona llegando de fuera, llegando de su trabajo, pueda cambiarse, pueda quitarse los zapatos, desinfectar el vehículo, etcétera. Entonces, también se van a diseñar casas en las cuales van a tener espacios inteligentes para poder hacerlo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos adaptándonos a un mundo complejo e incierto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Esa nueva normalidad va a comenzar cuando termine el miedo, la incertidumbre. Hay mucha gente, bueno, nosotros en Honduras nos estamos preparando para que este lunes ya el 20% de los empleados ya vayan a trabajar. Pero muchos de estos empleados van con miedo, van con incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar mi oficina? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a poder saludar a mis compañeros de trabajo? La empresa va a poder aplicar el protocolo de bioseguridad. Entonces, tenemos que adaptarnos a ese mundo. Entonces la persona dice, ¿a dónde voy a almorzar ahora? Si se acostumbraba a almorzar en la caseta o iba a un restaurante de comida rápida, ¿qué va a hacer ahora? ¿Van a estar abiertos? ¿Voy a ir al mall? O sea, es decir, un sinnúmero de preguntas y ese es el mundo complejo e incierto. Principios y valores como lo fundamental. Los expertos dicen que si la empresa me trató bien en esta cuarentena, en esta crisis, esa persona va con engagement, va con compromiso, va con todo a trabajar. Así como lo trataron, así va a ir a trabajar. Esos son los principios y valores como lo fundamental. Lo que dijeron que eran, lo demostraron en la pandemia. Y eso va a ser una de las cosas que los empleados van a exigir, el mundo va a exigir, la sociedad va a exigir. La sociedad misma va a decir, esta empresa me trató bien, fueron los primeros que, bueno, en Honduras se dio eso, fueron los primeros que suspendieron empleados, pues a esto les vamos a comprar. Estos son los que demostraron en el mercado que tenían valores, principios, etcétera. Entonces, ese va a ser también los principios y valores como fundamentales. El nuevo orden disruptivo. ¿Y qué es eso de disrupción? Básicamente romper esquemas, pensamientos diferentes, abrir brechas. Las empresas deben cambiar su propuesta de valor, obviamente, porque necesitamos empresas que piensen de manera diferente, que busquen sostenibilidad, pero que se mantengan como negocio. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné, voy a un supermercado y mi marca preferida no está, ¿verdad? No está por múltiples razones. Entonces compro otra marca. Entonces ese posicionamiento que decían los mercadólogos se perdió. Ya la señora que decía, compro esta harina, pero no la encontré, me compré esta otra harina y esta harina me gustó. Entonces, obviamente, el posicionamiento ahí se perdió. Entonces, las empresas van a tener que cambiar y van a tener que dar
una propuesta de valor diferente. Como mencionaba, en geopolítica, China, Alemania van a seguir liderando. En Latinoamérica, ¿cómo puede ser Latinoamérica? Pues obviamente la agroindustria. Nosotros como región mandamos productos alimenticios, ¿verdad? Como materia prima, y ya se nos regresa ya con producto elaborado. Pues los expertos en economía y en agroindustria dicen que si Latinoamérica quiere cambiar esto, tiene que empezar a producir, tiene que empezar a dar valor agregado a su producto, y eso va a ser el rompimiento de los paradigmas en economía. Entonces esa es una de las apuestas que le están dando. La responsabilidad social empresarial estará aún más en la mira. El crecimiento en las redes sociales, el mundo online, bueno, ya lo dijimos, en Europa ha crecido un 20, un 30%. Podemos decirlo que es lógico porque la gente en la cuarentena obviamente quiso estar en su casa, estuvo en su casa, está en su casa, y las plataformas en streaming crecieron. Para darles un dato, el señor Lowe, que es el cofundador de Netflix, dijo de que solo en esta temporada su competidor inmediato, que es Disney Plus, creció que ellos pensaban ganar 16 millones de suscriptores y ganaron 60 millones de suscriptores. Disney Plus. Y Netflix pensaba en esta temporada alcanzar 3, 4 millones y alcanzó 16 millones. Imagínense cómo esas plataformas en streaming compitieron y que de alguna manera fue importante para ellos como negocio. Los individuos, jefes, con la necesidad de potenciar sus habilidades. Ya esos jefes, que lo vamos a ver un poquito, ese liderazgo ya no es ese liderazgo de decir yo mando, yo soy el que manda, yo soy el que quiero que hagan. Recuerden de que y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, recuerden de que el individuo lo que necesita es tener ese cuidado porque va de una situación emocional complicada. Por lo tanto, el jefe va a tener que ser más empático, va a tener que ser más colaborativo, va a tener que ser más asertivo. Entonces, esas nuevas habilidades van a tener que estar más potenciadas. Si ese era el viejo paradigma, en este momento lo es más. La educación no volverá a ser la misma. El e-learning, las plataformas, las escuelas de negocios, ¿verdad? Todo está en la parte digital. Las universidades se van a volcar al tema de los campus virtuales. Todo esto conlleva a que necesitamos esa nueva forma de ser, esa nueva forma de hacer el trabajo, esa nueva forma de confrontar esa nueva realidad. Por allá en los 70s había un pensador que se llamaba Robert Katz, y Robert Katz trabajó mucho en la forma de hacer de pensar de cómo esas personas alemanas que venían de posguerra pues no podían adaptarse a los cambios de las empresas, ¿verdad? Entonces llegó a pensar y analizar y hizo muchos estudios y llegó a la conclusión de que teníamos que tener 3 tipos de habilidades: habilidades técnicas, habilidades transformacionales o espaciales y habilidades humanas y sociales. Esa es la base de lo que hoy conocemos como habilidades directivas. Hoy por hoy, los expertos dicen de que hay más o menos 86 habilidades directivas. Yo siempre pongo el ejemplo de que quien las tiene camina en el agua, ¿verdad? Camina en el agua porque no las podemos tener todas, pero sí hay básicas. Y esas son las que menciono por acá. Liderazgo colaborativo, comunicación efectiva, toma de decisiones, trabajo en equipo y la inteligencia emocional. Así que la importancia de tener el tema de la inteligencia emocional como habilidad gerencial, como habilidad. El consumo colaborativo, y aquí asociamos mucho la inteligencia emocional con esa economía colaborativa. En esencia, la economía colaborativa es emprender, es la transacción, es tener la sostenibilidad, es tener la plataforma. Este es el pensamiento disruptivo. ¿Para qué? Para que esa comunidad pueda consumir bienes y servicios de su misma comunidad. Realmente esa es la economía colaborativa. Poder consumir bienes y servicios de la misma comunidad, ¿verdad? Y podemos mencionar 2 ejemplos de la economía colaborativa: Uber y Airbnb. Claro, tuvieron ahorita su remesón. Airbnb
pues para los que no saben, pues son esas personas que prestan su casa como hotel, ¿verdad? Alguien quiere ir, bueno, por ejemplo, yo fui el año pasado a los parques de Disney, valga el comercial, y me quedé en una casa de Airbnb, ¿verdad? Muy buena la casa y toda la cuestión, no es un hotel, es una casa donde tiene su dueño y el negocio simplemente está en el negocio de eso. De alguna manera tuvo su remesón ahorita ese tipo de negocio, pero es parte de esa economía colaborativa. Ahora bien, ¿por qué será importante la inteligencia emocional en esta nueva normalidad? Ya lo hablamos, ya lo platicamos, inclusive les hice esa pregunta al principio. ¿Por qué será tan importante la inteligencia emocional en esta nueva normalidad? En primer lugar, porque, insisto, y no me voy a cansar de repetirlo, estamos en la esencia del factor humano. Algo que se demostró en esta crisis, ¿verdad? En esta crisis del COVID, fue de que el factor humano es uno de los más importantes. El factor humano, el empleado, la persona, es fundamental. Muchos ya decían, ya el robot va a ser el que va a ser el más importante, el humano pasa a segundo plano, y empezaron a sacar todo ese tipo de teorías, pero el COVID vino a decir, no, el humano sigue siendo importante, pero hay un factor de ese factor humano que es también más importante, que es la parte de su inteligencia emocional, de cómo hace su trabajo. Hay que ver lo que pasaba en el siglo XX, ¿verdad? En los 80s, en los 90s, se nos medía de diferente manera. Se le daba un culto al coeficiente intelectual. En las empresas decían, bueno, el que tenga el coeficiente intelectual es el que contratan. Ese es el más gallo, por decir algo, perdón ahí la expresión. Era el coeficiente intelectual, era lo que reinaba, lo que le decía que era lo más importante para poder contratarlo. Pero vino por decir algo, Daniel Goleman, rompió ese paradigma porque dijo que la inteligencia emocional era un factor predominante para tener éxito tanto en la vida personal como en la vida laboral. Por ahí hay un cociente de éxito, una firma internacional en Europa hizo un estudio y esa firma sacó resultados sorprendentes. Por ejemplo, mencionó que las personas con alto coeficiente intelectual o basaron su éxito o su pretensión de éxito en el coeficiente intelectual era el 23% de los encuestados. El 77% basaron sus habilidades en la inteligencia emocional para alcanzar éxito. Imagínense, entonces hoy por hoy la inteligencia emocional nos da un cociente de éxito, en la cual nos indica que al saber manejar esa inteligencia emocional, de alguna manera podemos tener más éxito que inclusive los que tienen un coeficiente intelectual más alto. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta. La base fundamental de la inteligencia emocional deriva de una palabra que yo siempre la menciono y para mí es muy importante, en la cual el ser humano es un ser psicobiosocial. ¿Y qué significa eso, estimado? Significa de que tenemos influencia de esos tres grandes ríos. Nosotros somos un océano que tiene, ¿verdad? Que nos llenamos de agua de tres ríos, de nuestra psicología, de nuestra personalidad, de quiénes somos. Que siempre nos preguntamos eso, ¿quiénes somos? Pues esa es nuestra psicología, esas son nuestros, la forma en que somos, cómo nos desarrollamos, es nuestra personalidad. La biología, pues obviamente es nuestra genética, nuestra herencia, lo que nos heredaron nuestros padres, lo que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y la parte social, con quienes crecimos, quienes nos influenciaron, qué libros leímos, a quienes escuchamos, qué tipo de música escuchamos, etcétera, etcétera. Entonces, esas tres vertientes son lo que nos hacen seres humanos, es nuestro factor humano y es la base de esta inteligencia emocional. Les decía, Daniel Goleman dijo en 1995-96 en su libro de la inteligencia emocional, él decía, las emociones están diseñadas para guiarnos, no para dañarnos. La inteligencia emocional nos permite
tener un control, tener una habilidad de administrar esas emociones, porque si nos vamos un poco a la psicofisiología, nosotros tenemos todavía un cerebro primitivo, ¿verdad? Que ha ido evolucionando a través de la historia y que se ha ido evolucionando por las buenas y por las malas. De esa evolución podemos decir que sale lo que le llaman el neocórtex, y por ahí sale lo que es el cerebro reptiliano, etcétera. Esa es otra plática que podemos tener, pero lo importante con eso es que de ese neocórtex nos da la pauta en decir que tenemos dos mentes, una mente racional y una mente emocional. Esas dos mentes están ahí en nosotros, y una manda, otra no manda, otra no manda, otra manda, etcétera. Lo importante es el equilibrio de esas dos mentes, nos da una inteligencia emocional, pero muchas veces no pasa, porque obviamente la mente emocional llega un momento que aplasta la mente racional, y ahí es donde que tenemos serios problemas, porque según Goleman, como queramos decirle, él dice que se nos generan tres emociones fuertes que no podemos controlar. Una es la ira, una es la ansiedad y otra es la depresión. La ira obviamente es aquella ansiedad, aquella emoción que nos genera impulsos fuertes y nos da hasta llegar hasta la violencia. Si no controlamos eso, podemos perder trabajos, podemos perder familia, podemos perder esposas, nuestras vidas, porque tenemos diferentes vidas. Tenemos una vida personal, una vida matrimonial, una vida eclesial, una vida laboral. Todos fungimos, tenemos diferentes roles en esas vidas, y por lo tanto esa mente equilibrada, esa que tiene que ver con la mente racional y la mente emocional, tiene que ver un equilibrio de eso. Si la mente emocional es la que manda, vamos a estar dando nuestras emociones y no vamos a estar controlándolas. Por lo tanto, nos va a traer serios problemas. El coeficiente intelectual en la actualidad es importante, es un factor de éxito, es muy importante, pero la inteligencia emocional, según los estudios, la inteligencia emocional es la que manda, la que rige, la que nos da esas pautas. Por ahí hay una definición que decía Daniel Goleman en 1995 de inteligencia emocional, como lo decía al principio la doctora cuando hizo su introducción, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y las de los demás. Es que nos lleve a una autorreflexión, que podamos entender por qué nos automotivamos, que podamos entender qué pasa con las emociones de los demás. Alguien dirá, pero yo no puedo manejar, administrar, gestionar las emociones de los demás. Por supuesto, no podemos hacerlo, pero sí podemos prevenir. Ver un ejemplo: vamos a tener una reunión con nuestro jefe, y generalmente nuestro jefe en las reuniones se pone violento, se pone histérico, por decir unas palabras. Nosotros sabemos que eso va a pasar, sabemos que eso va a pasar, y por lo tanto nos preparamos internamente para poder controlar esas emociones del jefe y que no me afecten, y que yo no lo tome de manera personal al momento de la reunión. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo inteligencia emocional. Mi jefe estuvo histérico, estuvo molesto, dijo palabras altisonantes, yo las abordé como un profesional y no me afectó de manera emocional. Eso es, de alguna manera, prepararme para regular, para controlar las emociones de los demás. La inteligencia va más allá del intelecto. Muy importante que lo tengamos claro, porque esa inteligencia emocional es la que me va a permitir a mí conocerme, entenderme, administrar, gestionar esas emociones y no basarme solo en el mero intelecto. Las emociones se pueden reeducar, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo podemos reeducar esas emociones? Simplemente reconociéndolas. ¿Qué me molesta? Si estoy con mi esposa, con mi esposo, y dice algo que siempre terminamos peleando con ellos, entonces yo tengo que reconocer de que esa situación me genera molestia, me genera ira, me genera ansiedad.
entonces yo estoy reconociendo que esa emoción me está causando un problema. Por lo tanto, si yo ya lo reconozco, lo administro, lo mejoro, y la próxima vez que tenga una reunión con esa persona o hable con mi esposa, con mi esposo, ya voy a tener diferentes escenarios para controlar esa emoción. En el libro, Daniel Goleman menciona 5 pasos para poder desarrollarla. En primer lugar, el autoconocimiento. En este caso yo también le llamo autoestima. Es conocer básicamente mis emociones, mis sentimientos, cuáles me afectan, cuáles me alegran, cuáles me permiten fallar, cuáles me permiten no fallar. Es autoconocerme. Autorregularme es de hacer mi FODA personal, ¿verdad? Como estrategia, hacer mi FODA personal, mis fortalezas, mis oportunidades, debilidades, amenazas, y saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Entonces me autorregulo. Si ya sé cuáles son emociones que me están dañando, entonces yo autorregulo eso y las controlo y las manejo. La automotivación, pues es parte de controlar mi ansiedad, controlar mis necesidades. Ahí se asocia también a un famoso psicólogo humanista llamado Abraham Maslow, que habla acerca de la pirámide de las necesidades. Y hoy por hoy esa pirámide de las necesidades de Maslow están de moda, volvió, porque que va desde lo básico, desde suplir nuestras necesidades básicas, desde comida, sexo, etcétera, la fisiología humana, a pasar a la parte del reconocimiento, a la parte de la parte social, hasta llegar a la trascendencia. Entonces, eso es la automotivación, que yo pueda controlarme mis necesidades. Si yo logro controlar mis necesidades, yo estoy controlando esas emociones. Empatía y asertividad. Se lo diré así de fácil. Parte de la inteligencia emocional, la empatía es una de las cosas que le van a exigir mucho a estos líderes colaborativos. La empatía, ser empático, ponernos en el zapato de los demás, ponernos en los pies de los demás. Y la asertividad es cómo digo yo las cosas, cómo las digo. Muchas veces, hacemos preguntas, pero las hacemos de manera inadecuada. Y a veces utilizamos inclusive medios como el WhatsApp, por ejemplo. Utilizamos el WhatsApp, mandamos una pregunta y quien recibe la pregunta, pues del otro lado lo entiende mal y ya se causó un problema, porque esa no es comunicación efectiva. La asertividad es saber decir las cosas en el momento justo. Habilidades sociales va a ser fundamental. Las habilidades sociales nos van a generar pros y contras en esta nueva normalidad. ¿Cómo vamos a poder establecer relaciones con nosotros? ¿Cómo vamos a poder decir las cosas? ¿Cómo vamos a poder simular muchas cosas dentro de la organización, dentro de nuestra familia? ¿Cómo vamos a poder llevarnos dentro de este contexto? Las habilidades sociales van a ser fundamentales al momento de regresar en esta nueva normalidad, tanto en los procesos sociales en nuestros vehículos, en nuestros trabajos, en los restaurantes, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser nuestra habilidad social? ¿Cómo la vamos a demostrar? Si nos vamos a aislar completamente o no vamos a poder hacerlo. ¿Cómo vamos a poder manejar? ¿Cómo vamos a poder administrar esa habilidad social con los demás? La inteligencia supera el talento. Por ahí hay un libro que a mí me encanta, que lo escribió John Maxwell, que se llama La inteligencia supera el talento, ¿verdad? Ese es un libro muy, muy importante, o El talento nunca es suficiente, en realidad así se llama. El talento nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional nos va a abrir puertas o nos va a cerrar puertas, dependiendo de cómo querramos manejarlo, de cómo querramos decirlo. Hay algo que me agrada mucho y quiero plantearlo aquí, quiero dejarlo, es que cómo podemos ser personas con un alto nivel de inteligencia emocional. En primer lugar, tenemos que saber manejar la presión saludablemente. Muchas veces no podemos manejar la presión, tanto en el trabajo como en las casas. También la parte económica se nos vio un poco afectada, o se nos vio afectada. A muchos perdimos trabajo, muchos perdimos cosas, etcétera, etcétera. Entonces, manejar la presión tanto en el trabajo como en la familia, como en la sociedad, va a ser de suma importancia.
Esas personas inteligentes emocionales entienden y cooperan con otros. La palabra clave, una de las palabras claves, además de resiliencia, además de empatía, además de inteligencia emocional, va a ser cooperación, colaboración. Entonces vamos a tener que cooperar con otros. Esa es esa economía colaborativa que hemos ido platicando. Número 3, están abiertos al feedback, en este caso a la retroalimentación. ¿He fallado en algo? Acepto que me digan. Por ejemplo, en mi caso, a mí me retroalimentan hasta mis hijos. Papá, mira qué tal cosa. Sí, hijo, tenés razón. O sea, es decir, tener mi mente abierta para la retroalimentación, para el feedback. Y eso es parte de la inteligencia emocional. Ser ejemplo a seguir. Es una de las fases o de las peticiones más complicadas, porque ser ejemplo a seguir es complicado. Eso le está pasando a las empresas, eso le está pasando al hombre también. La empresa ahorita, muchas tienen que ser ejemplos a seguir. Si dijeron, uno de mis valores es, mi gente es lo más importante, y lo tiene como principio organizacional. Y el de recursos humanos jamás le hizo una llamada a su gente, no le mandó un mensajito, no le mandó un WhatsApp, y lo único que recibió la persona era alguna información de protocolos, pero nada sensible. Recuerden de que las personas en estos tiempos de cuarentena le ha creado un factor emocional, le está dando una sensibilidad mayor, le está dando esa parte emocional que no se tenía antes del COVID. Toman decisiones acertadas. Estas personas con inteligencia emocional toman decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque administran su inteligencia emocional y por lo tanto le permite ver más allá de lo evidente. Le permite entender de que si toma tal decisión, tiene que entender las consecuencias. Por lo tanto, toman decisiones acertadas. Número 6, son más pacientes. Al entenderse a sí mismo y al entender a los demás, muestra empatía y dice, mira, entendémoslo, está pasando por una crisis, está pasando por esto, está pasando por otro, entendámoslo. Por lo tanto, le genera una mayor paciencia. Que está muy amarrado al punto 7, son más empáticos. Estas personas con inteligencia emocional se pasan poniendo los zapatos de los demás. ¿Qué pasa con fulanito? Mira, que tiene un familiar enfermo, que perdió su trabajo, que tiene esto, que tiene lo otro. Entonces, esa empatía va generando colaboración. Y es más bien, las personas cambian de ser Scrooge, ¿verdad? Como el famoso cuento de Dickens, y cambian a ser esa persona en la cual se muestra colaborativa, se muestra justa ante los demás. Y número 8, son buenos escuchando. Son buenos escuchando, eso es parte de la escucha activa, es parte de esa inteligencia emocional. Estoy casi en la recta final y quiero dar unos puntos claves para esta nueva realidad. La economía colaborativa va a ser muy importante. Las transacciones en esa tribu, en esa comunidad, va a generar resultados, va a generar sostenibilidad, va a generar pensamientos disruptivos. En esta sociedad van a haber nuevos comportamientos, va a haber aislamiento en algunos casos, pero en la mayoría va a haber ese distanciamiento social. Vamos a tener que pulir las habilidades sociales, crecer en habilidades sociales, digitales y técnicas como habilidades fundamentales para poder avanzar en esta nueva realidad. De lo general a lo particular va a ser el nuevo día. La educación emocional como baluarte, vamos a tener que aprender mucho de inteligencia emocional. De hecho, se va a hacer aún más de moda. Y eso que desde 1920 ya se habla desde la inteligencia emocional, inteligencia social. Pero la educación emocional va a ser más importante. Nuevos significados de los principios básicos. En la parte de las empresas, rediseño de las organizaciones, empresa de su empleado sea exitoso, replantearse un modelo de negocios nuevo para acaparar clientes que se les habían ido y otros nuevos, propuestas de valor significativas, la responsabilidad social empresarial aún más vigilada. Esas empresas tienen que demostrar su valor. Liderazgo colaborativo, ese líder va a empezar a tener que usar palabras como resiliencia, como inteligencia emocional, como comunicación efectiva. El individuo va a tener que tener y confiar en esas nuevas realidades, cambiarlas, pensamiento disruptivo, afrontar sus miedos. Va a tener que saber la diferencia entre distanciamiento social y habilidades sociales para crear nuevas relaciones, para crear nuevas situaciones y crear
nuevas plataformas de mejora. Buscar en su empresa que su empresa sea exitosa, fundamental. Ser más solidarios, más empáticos, ser más exigentes con los valores y principios de los demás. Eso va a ser también una nueva realidad dentro del individuo, dentro de las exigencias que va a tener. Y otro elemento importante va a ser el emprendimiento. Quiero terminar con lo que decía el señor Aristóteles hace 2300 años. Y decía, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso es ciertamente no resulta tan sencillo. Eso lo decía el señor Aristóteles hace 2300 años. Así que, mis estimados, estoy llegando al final, ¿verdad?, de esta plática, de este webinar, que para mí fue un honor, ¿verdad? Gracias, quiero agradecer a la USAP, a Dux, por haber contado conmigo, por darme esa oportunidad para compartir. Realmente este es un tema que podemos hacer una maestría realmente, porque hay mucho de qué hablar, pero sí queríamos hacerlo así condensado. Así que voy a dejar a la Doc ahí por si hay preguntas o algo para ver si podemos contestar. Doctor, le comento que hay casi 100 preguntas. Entonces, okay. ¿Qué le voy a pedir? Que vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Dale. Y le voy a pedir mucha concisión para poder abarcar a la mayor cantidad que podamos, ¿verdad? En algún caso puede que yo haga algún comentario de algunas de las preguntas cuando sean cortas y así vamos a manejarlo si le parece bien. Claro que sí. Ok. Dice Manuel López, ¿cómo pueden las empresas mantener alegres a sus empleados en esta pandemia con el miedo de que la cantidad de infecciones por día no ha bajado? Excelente pregunta. En primer lugar, hay un antes y un después. El antes es lo que tuvo que haber hecho la empresa en la pandemia, ¿verdad? Y el después es lo que va a pasar en este momento. Ahí es donde que entra recursos humanos como el arquitecto dentro de las empresas para mantener los ánimos, ¿verdad? Van a tener que capacitar a los jefes en toda esta inteligencia emocional, en palabras como ser resilientes, empáticos, tener una comunicación interna, hacer los famosos focus group, hacer la famosa round table meeting que le llaman, es estarse comunicando con el empleado, es estarse preocupando, es lo que le llaman tener el cuidado por su gente. Va a ser muy difícil porque algunas empresas no están acostumbradas a ello, están acostumbrados a trabajar, a echarle ganas, pero van a tener que entender que el factor humano es esencial. Y por ahí es un buen inicio para empezar a que el empleado le cree ese engagement en la empresa. Gracias. Vamos con otra. Esta pregunta me gusta mucho. Le están preguntando acá que si consideramos que el sector educativo en general le está dando la importancia que merece el tema de la inteligencia emocional. Yo quisiera, antes de darle la palabra a usted, como estoy en este momento, bueno, está haciendo una pregunta como y yo formo parte y represento parte del sistema educativo, pero además quiero referirme no solo al sistema de educación superior, sino al sistema de educación en general, y no solo en Honduras, sino probablemente en muchas partes del mundo. Definitivamente la respuesta es no. No se le está dando la importancia que requiere. Nuestros niños no están recibiendo este tipo de educación que es tan importante. La inteligencia emocional, y es una pregunta que también está por ahí, Doc. Alguien preguntaba que si es algo que se desarrolla o es algo que es innata. Y también quiero oír su opinión, pero realmente se puede desarrollar la inteligencia emocional. Pero si se desarrolla y en las escuelas, con los niños, con nuestros adolescentes,
le diéramos un espacio más a estos temas. Sé que se le da, pero creo que, en mi opinión, es muy poco. Creo que estaríamos mucho mejor. Nosotros tenemos, y tal vez algunos de los que nos están escuchando están en ese caso, estudiantes con un alto coeficiente intelectual, que sin embargo en la vida no les va bien, en sus matrimonios no les va bien, en sus relaciones interpersonales y profesionales no les va bien. Así es. Y eso también es parte del éxito. Entonces, tener un éxito profesional alto, ¿a qué costo? Al costo de no ser feliz, de no estar bien, de no sentirme bien, porque no sé cómo gestionar mis emociones y por tanto no sé entender las emociones de los demás, es algo que realmente cuesta bastante. Entonces, bueno, después de haber dicho esto, le doy la palabra, Doc. Ok, sí, igual, completamente de acuerdo con usted, Doc. La inteligencia emocional está en pininos, no solo en Honduras, sino a nivel mundial. De hecho, escuchaba yo a Daniel Goleman. Él dice de que uno de los países que ha trabajado mucho en inteligencia emocional ha sido Singapur. De hecho, Singapur es uno de los ejemplos a seguir en inteligencia emocional, tanto en sociedad como en empresas. Pero de ahí, la mayoría de los pensum educativos, de hecho, tenemos en Latinoamérica, tenemos 200 años de estar en la escolástica en temas educativos, y no solo en temas de inteligencia emocional, si tenemos atraso en la transformación digital, la cantidad de internet per cápita en Latinoamérica es uno de los peores indicadores que hay en el mundo. Entonces, actualmente se ha hablado como inteligencia emocional como una moda, como algo que hay que hacer, pero es un tema que, insisto, desde los estudios que hizo Thorndike en 1920 con la inteligencia social, ¿verdad? En 1920 y hasta llegar a 1995-96 con lo que hizo Daniel Goleman, la inteligencia emocional siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que, insisto, necesitamos avanzar mucho con eso. Entonces, tenemos que, sí, no hay realmente no se le ha dado la importancia necesaria, tanto en la sociedad como en la educación, como en las empresas. Y ese es uno de los retos que tenemos. Gracias, Doc. ¿Cuáles son los sectores más afectados al momento de implementar la economía colaborativa? Pregunta Darwin Oviedo. Ok. Básicamente, si me voy a la palabra literal de afectación, lo vamos a ver en este plano como algo positivo. O sea, es decir, no negativo, sino positivo. Los principales sectores que se van a ver afectados positivamente son los sectores de las MIPYMES, son de los sectores de aquellas personas que quieren emprender, que quieren hacer nuevos negocios, que tienen ese pensamiento disruptivo. Esos van a ser los sectores que van a hacerse de la idea de la economía colaborativa como algo positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense una persona en una colonia, cocina bien y dice, bueno, voy a hacer platos de comida, utiliza el WhatsApp y se lo manda a sus vecinos. Miren, el domingo no cocinen, voy a hacer sopa de mondongo, por decir algo. Entonces, esa es economía colaborativa, es una comunidad, es una tribu, y utiliza plataformas digitales como el WhatsApp en este caso. Entonces, los sectores que se van a ver más positivos o beneficiados van a ser los sectores de las MIPYMES y los emprendedores. Sí. Vamos con otra pregunta. Cristian Torres nos dice, gracias por la charla, muy interesante. La transformación digital nos ha tomado por sorpresa en todas las áreas en las que nos desenvolvemos. En lo personal soy médico, estudiante de la carrera de Derecho, supongo que en USAP, próximo a egresar. Mi pregunta es, ¿cuál sería la mejor técnica para poder abordar y concientizar a las personas que laboran en diferentes áreas de cada empresa, tomando en cuenta su diverso nivel educativo? Y para poder, bueno, sí. Ok, excelente pregunta. En primer lugar, tienen que tener una estrategia de comunicación interna. Si lo estamos hablando en una empresa, tiene que tener una estrategia de comunicación interna efectiva. Es decir,
La gente de recursos humanos en la primera semana debería de hacer una mesa redonda, debería de estarse acercando, ¿verdad?, a los diferentes puestos de trabajo, cómo se sienten, porque insisto, en este momento el empleado lo que va a necesitar es cuidado, cuidado emocional también, cuidado de diferentes formas, pero el empleado llega como víctima. Si queremos darle una definición ahí un poco rara, pero el buen sistema de comunicación interna va a darle muchos resultados positivos a las organizaciones. Las organizaciones que regresen como sin ton ni son, sin informar, sin preguntar. Es por eso yo les decía la importancia de recursos humanos. Número 1, el sistema de comunicación interna. Número 2 y 3, sensibilizar a los jefes, enseñarles inteligencia emocional, enseñarles esas habilidades directivas que acabo de mencionar. Esos 3 factores van a ser un buen inicio para que el empleado se sienta cómodo en las organizaciones. Excelente. Otra pregunta. ¿La formación técnica se podría implementar de manera virtual, siendo siempre efectiva como cuando se implementa la práctica? Buena pregunta. De hecho, les cuento de que quienes empezaron a implementar ese tipo de cosas fueron los alemanes en los 80s, 90s, y de hecho lo trajeron a Honduras con lo que le llaman formación dual. De hecho, la formación técnica la tenemos ahí en YouTube. O sea, está cumpliendo años mi esposa y no sé hacer un omelette, pues me meto a YouTube y aprendo cómo hacer un omelette. Obviamente, ¿verdad?, van a ver de temas a temas. Posiblemente para poder soldar, si estaba hablando de educación técnica, vamos a necesitar estar in situ, presencial. Algunas cosas vamos a tener que hacerlas de manera presencial, pero algo que tenemos que pensar, estimados, es de que este COVID nos vino a romper todo, nos vino a romper estructuras, inclusive cosas que no sabíamos, las tenemos que inventar ahora. Una de ellas es cómo vamos a hacer para cosas que son necesariamente presenciales, poderlas hacer de manera digital. Entonces, pero herramientas las tenemos el e-learning, tenemos el YouTube, tenemos plataformas que podemos ir conociendo y ir enseñando e inclusive ir aprendiendo de educación técnica. Es un reto, por supuesto que es un reto, pero se puede hacer. Insisto, no es nuevo. Los alemanes ya lo han hecho. Lo hicieron, lo quisieron implementar en Honduras, como se llamaba educación dual. Obviamente las plataformas no estaban tan avanzadas como ahora, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Usted afirmó que el posicionamiento ya cambió, que un cliente al no encontrar su marca preferida en el punto de venta va a decidirse por otra marca sin pensarlo mucho. ¿Significa eso que ya no habrá lealtad hacia la marca? Me encanta, me encanta. Siempre va a haber lealtad en la marca, realmente. Siempre va a haber lealtad en la marca, pero va a depender mucho de cómo la marca trabajó en esta pandemia. Si yo y digo, híjole, quiero comerme una hamburguesa, por mencionar algo, y a mi izquierda está la empresa que suspendió empleados, que no se vio bien en los medios, y está este otro negocio de hamburguesas y se vio bien, estuvo haciendo trabajos de responsabilidad social empresarial. El 95% de los usuarios van a ir al negocio donde se portó bien, donde utilizó, donde fue bueno en responsabilidad social empresarial. Siempre va a estar nuestro corazoncito de aquella marca, híjole, este es el refresco que siempre me he tomado, pero el inconsciente colectivo va a dictar ciertas pautas. No es que quiero decir de que va a ser completamente, que ya las marcas tradicionales perdieron. No, lo que van a empezar a tener que dar una muestra de valor más amplia de lo que habían estado haciendo antes. Puedo mencionar un ejemplo histórico, Blockbuster. Blockbuster era si alguien se acuerda, en Estados Unidos tenía 95,000 empleados en los 80s, 90s. ¿Y qué hacían? Pues rentaban películas. ¿Quién rompió ese paradigma? Netflix. Empezó a decir, Netflix, ¿saben qué? Yo le quiero mandar la película a usted por delivery, ¿verdad? Hasta llegar a lo que es actualmente una plataforma streaming. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Blockbuster? Salió del mercado. Entonces, y estaba bien posicionado,
Entonces, las marcas tienen que luchar igual o mejor como lo que habían estado haciendo para reposicionarse, porque recuerden de que nadie en la estrategia 2020, ninguna empresa multinacional en su estrategia 2020 tenía en cuenta el COVID. Nadie lo tenía. Y por lo tanto, todas sus metas y su budget, su presupuesto, no lo va a poder alcanzar, porque esta cuarentena, aparte de que le afectó económicamente, le afectó la sostenibilidad, también le afectó con los clientes. Los clientes van a buscar otros. Si pensamos con los refrescos, por ejemplo, si estamos empezando a decir de que vamos a utilizar más refrescos artesanales, las bebidas de soda van a bajar sus ventas. Entonces, para recapitular, no digo de que las antiguas marcas van a salir del mercado, no estoy diciendo eso, pero sí van a tener que luchar con lo que pasó en esta nueva realidad. Bien, esta pregunta es de respuesta, creo, muy corta. ¿Se puede considerar la economía colaborativa como un modelo más humano y sostenible? Exactamente. De hecho, la economía colaborativa tiene 3 pilares. 1, que es disruptiva. Número 2, que es cooperativa. Y 3, que obviamente busca tener una comunidad con los mismos valores y con los mismos servicios a quererse dar de manera en viceversa. Entonces, sí, y al final lo que busca todo eso es ser sostenible en el sentido de que va a pretender ser más amigable con el medio ambiente, va a tratar de ser más recicladores, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver y en efecto la economía colaborativa es lo que está buscando. Aquí hay 2 preguntas. Bueno, le aviso a la teleaudiencia que vamos a estar unos 5 minutos más porque ya estamos sobre la hora, pero como hay tantas preguntas, pues queremos por lo menos contestar unas cuantas más. Claro. Pregunta Stephanie, en esta nueva normalidad, ¿qué habilidades deben destacar en un líder? Y hay otra pregunta que está relacionada con esta, anónima, que dice, ¿cómo motivar a los empleados al momento de regresar a la oficina? Bueno, perfecto. La base es lo que mencionábamos. Ese líder va a tener que, además de tener esas habilidades directivas, gerenciales, que por cierto es un tema que a mí me encanta, que por ahí lo platicamos después, esa de trabajar en equipo, de ese liderazgo colaborativo, esa toma de decisiones acertadas, esa inteligencia emocional. Entonces, trabajando esos y se suma a ser más resiliente, ¿verdad? Más colaborativo, más empático. Esas son características que se le va a exigir. Ojo, no es que se le va a pedir, se le va a exigir. Solo imagínense que yo soy un jefe, me vienen el 20% de mis trabajadores y a las 2 horas les pego una regañada de padre y señor mío. ¿Qué cree que va a pasar? Los trabajadores se van a sentir mal, se van a bajar la productividad. ¿Qué va a causar eso? Impacto directa e indirectamente en el negocio, ¿verdad? Entonces, no queremos eso. Lo que queremos es que el empleado se sienta cuidado, se sienta que tiene un líder empático y que sienta que tiene un líder que los está protegiendo, que se preocupa por ellos. Eso va a generar un engagement, como dicen los gringos, que el empleado se va a enamorar nuevamente de su organización, porque insisto, el COVID lo que vino fue a romper un montón de cosas que ya se tenían por preestablecidas, como por ejemplo, el empleado me ama, el empleado ama a la empresa. No, el empleado va a llegar diciendo qué me ofrece la empresa. Y una de las cosas que tiene que ofrecer es el frente de recursos humanos y el frente de los jefes. ¿Cómo van a estar estos frentes? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo van a estar preparados para hacer felices a esos empleados? La segunda pregunta, ¿cómo puedo hacer feliz a los empleados? En primer lugar, preocupándonos por ellos. Eso es un factor muy importante, preocupándonos por ellos. Y si es una preocupación genuina, el empleado lo va a ver así, de esa manera. Muchas veces, y pasaba en la antigua realidad, el jefe lo dejaba trabajando hasta las 10, 11 de la noche, ni siquiera le conseguía comida, ni siquiera le conseguía forma de traslado para su casa. Y el jefe al día siguiente le preguntaba, ¿lograste hacer tu meta? ¿Lograste tu tarea?
el empleado en su mente está diciendo, este ni siquiera me pregunta cómo llegué a mi casa y me está preguntando por la tarea. Entonces ahí es donde que vamos perdiendo empleados o vamos ganando empleados. La mejor forma para hacer felices a los empleados es preocuparnos genuinamente por sus necesidades y hablarles lo más honestamente posible. Es decir, hablarles con transparencia. ¿Okay? La última pregunta dice, no es la última, hay un montón más, pero vamos a tener que parar acá. Y esta pregunta puede aprovecharla usted también ya para hacer como conclusiones de la charla, ¿verdad? De una manera bien sintética. Dice Alejandro Andrade, ya que existen varios tipos de inteligencia como la lingüística, lógico-matemática, emocional, corporal, musical, etcétera, ¿se debería tomar en cuenta el tipo de inteligencia de la persona según el puesto al que se está contratando? Alejandro, definitivamente sí, no puedo aguantarme de decirlo, pero lo dejo como el profesor. Sí, claro, por supuesto, Alejandro. Obviamente los expertos en esto, que son, digamos, los psicólogos que se dedican al tema de reclutamiento y selección, ellos utilizan una batería de pruebas en las cuales ellos deciden qué tipo de pruebas aplicar para diferentes puestos. Eso sería lo lógico, es decir, si yo estoy evaluando a un deportista, pues obviamente tengo que aplicarle una prueba kinestésica, etcétera, porque ese es un tipo de inteligencia. Entonces, pero ese es otro tema que podemos platicar a futuro, las pruebas psicométricas en reclutamiento y selección. Entonces, sí, hay diferentes, Gartner, que fue el que mencionó el tema de las inteligencias múltiples, indica eso. De hecho, hay una prueba que a mí me encanta, que yo siempre digo, es la prueba Purdue, es una prueba un poco viejita. De hecho, allá en los 90 que me gradué de pregrado en psicología, era una prueba que se aplicaba mucho. Sí, las pruebas psicométricas se aplican dependiendo de lo que está buscando la empresa o el individuo, ¿verdad? Obviamente, en algún momento, si el experto reclutador no sabe de esas cosas, entonces se le complica, pero sí debería de aplicarse según lo que se está reclutando, según el puesto. No es lo mismo que yo reclute o yo quiera seleccionar a un ingeniero civil que lo voy a poner a trabajar en carreteras, en puentes, a un ingeniero electrónico, por ejemplo, o ingeniero en sistemas. Son diferentes cualidades, diferentes competencias, diferentes habilidades. Y entonces, si yo lo aplico, si yo le aplico la misma batería de pruebas, voy a descalificar a uno y voy a calificar a otro, de manera que quien cometió el error ahí fui yo como reclutador. Entonces, excelente pregunta, me agrada, porque muchas veces en nuestro argot de reclutadores a veces cometemos ese error. No podemos estar seleccionando a una persona con diferentes cualidades. Tenemos que saber aplicar qué pruebas aplicar para diferentes puestos. Bueno, en conclusión, ya como la doctora me está diciendo, puedo mencionar, estimados, que esta nueva normalidad veámosla como una oportunidad. De hecho, la palabra crisis en muchas culturas está definida como una oportunidad. Nosotros tenemos que entender de que fue algo que se nos vino, que no teníamos pensado que iba a pasar, fue algo disruptivo, el famoso VUCA que le llaman, o el cisne negro, ¿no? Que también eso lo mencionan mucho, que se nos vino sin esperar. Fue un acontecimiento socioeconómico que no esperábamos, como dice Lessing, el pensador del cisne negro. Entonces tenemos que prepararnos como si fuéramos a una guerra. ¿Y cuáles son nuestras armas en este momento? Una de ellas es la inteligencia emocional. Número 2, apropiarnos de las cosas buenas y eliminar las cosas malas. Aprender de inteligencia emocional, porque esas habilidades sociales son las que nos van a permitir luchar en esa nueva guerra, en ese nuevo ambiente, en ese nuevo normal que vamos a tener. Y la economía colaborativa son las que nos va a ir sumando, ¿verdad?, a nuestra economía, que aunque nosotros podemos tener un empleo, pero podemos tener otro ingreso, ¿verdad?, cocinando. Si yo tengo un hábito o tengo esa habilidad, ¿por qué no aprovecharla? Entonces, el sumar esas dos cosas son lo que me va a permitir llegar, avanzar y mejorar.
el Kaizen que hablan los japoneses. Entonces, básicamente los invito. Por ahí estaba en la presentación mi correo electrónico. Con gusto, pues estamos también, si pueden hacerme preguntas ahí, con gusto lo hacemos. ¿Verdad? Por lo demás, ha sido un honor, un placer, y esperemos que no sea la última, ni la primera ni la última que me inviten. Así que gracias, doctora Brito, gracias a USAP, DUCS, ¿verdad? Que son de excelencia, ¿verdad? Esto es lo que buscamos todos los días, la excelencia en nuestra universidad. Así que para mí ha sido un placer. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, profesor. Le comento, se habían publicado cuando empezamos con la parte de las preguntas, 88 preguntas, y tengo 76 nuevas, no publicadas. Entonces, a mí lo que se me ocurre, doctor, es que comunicarle aquí a la teleaudiencia y ya comprometerlo a usted para que podamos hacer uno o más de webinars. Ya usted lo dijo, que esperaba que no sea el último, pues ya les estoy diciendo que sí, no va a ser el último. Hay muchísimas preguntas interesantes, aparte de muchas felicitaciones que tiene usted también de parte de toda la teleaudiencia. Les agradecemos muchísimo su interés. Estén pendientes, por favor, de nuestras redes sociales, tanto DUCS como la USAP, como Campus. Estamos haciendo estos webinars, generalmente incluso son miércoles y sábados, pero ustedes esténse atentos. Este va a continuar. Tenemos muchos temas por abordar de acuerdo con la situación que estamos viviendo. Nos gusta mucho que hayan sido tan receptivos ustedes, tener tantas preguntas. Nos indica que es un tema que tiene muchísimo interés, recibe mucho interés por parte de ustedes. Discúlpennos, por favor, las personas a las cuales no les pudimos publicar las preguntas. Tenemos escaso tiempo, pero les prometemos que vamos a volver sobre este tema. Todas sus preguntas van a ser leídas por nosotros y vamos a hacer un nuevo o varios webinars tomando en consideración las preguntas que ustedes han hecho. Les repito, la Escuela de Negocios de la USAP, DUCS y Campus Televisión les están muy agradecidos por su atención. Muchas gracias, profesor, y esperamos verlos pronto en un espacio como este, donde todos colaboramos y todos aprendemos. Es un ejemplo también de la nueva economía colaborativa. Hasta luego. Hasta luego.